Hola a todos, bienvenidos a otro video más de Electrónica Sánchez Tutoriales. En este video le venimos a hablar de la fuente conmutada, las fuentes que están utilizando la mayoría de los equipos electrónicos en estos días. Acá podemos observar que tengo esta fuente, es de un equipo LG, de un mini componente, y podemos observar su transformador de ferrita. Podemos comenzar por lo que serían los capacitores electrolíticos y su puente rectificador. Acá tenemos lo que serían los capacitores de 0,1 picofaradios, que son los que se utilizan para lo que sería el filtrado de la corriente. También tenemos un varitol y un fusible para protección. Recordando que los fusibles se utilizan no para permitir que el equipo no se queme, sino para permitir el corte de la corriente en el momento que hay un cortocircuito, para no dañar algunos condimentos más o que el cortocircuito vaya hacia lo que sería la red eléctrica. Acá se puede ver que se componen en este caso de dos fuentes, una para el primario, lo que sería el voltaje primario, que viene a lo que sería un oscilador hacia este transformador con un MOSFET. Acá de este lado está su puente rectificador, su diodo de alta velocidad y sus capacitores de la salida. Quiero explicarle bien cómo funcionan estas fuentes, ya que muchos de las personas que estamos aprendiendo electrónica no saben cómo es el funcionamiento. Estas fuentes constan de dos partes. La entrada primaria, que es donde se suministra la corriente, o la entrada de línea, que entra hacia lo que serían los diodos rectificadores, un capacitor de baja capacitancia pero de alto voltaje, un MOSFET y lo que sería un autoacoplador y un oscilador que está debajo de en este caso de esta fuente debajo. Y en la etapa secundaria tenemos lo que sería un diodo de alta velocidad, los dos capacitores electrolíticos de alto microfaradio para lo que sería el filtrado de la corriente ya de salida. Acá en esta podemos ver las secciones. Esta fuente se puede ver la división que divide lo que sería el primario del secundario en esta fuente conmutada. Podemos observar, no sé si pueden apreciar en este caso aquí, esta área que es el primario. Se puede observar que acá hay un pequeño oscilador, que es el que se encarga, el autoacoplador se encarga de estabilizar la fuente, de enviar el voltaje de stand-by para mantener la fuente en stand-by y para estabilizar el voltaje en la fuente, para que la fuente no se caiga. Recuérdense que también si están reparando un equipo con fuente conmutada, mayormente daña mucho lo que sería estos osciladores, como en este caso de esta fuente. Tiene un oscilador en SMD que es muy en miniatura. En esta los osciladores son normales, son encapsulados normales, lo cual es más fácil para su reparación. La fuente conmutada tienen reparación muy fácil. Son muy fáciles de reparar si se tienen los componentes o los semiconductores adecuados. Muchas veces no lo podemos conseguir y por eso no se pueden reparar las fuentes, pero si se busca bien se pueden conseguir buenos sustitutos. Por acá, por la entrada de AC, por su potencial pasa hacia lo que sería el fusible. El potencial pasa hacia lo que sería el fusible, del fusible pasa hacia un varitol, a un varitol que mayormente es de unos 135 voltios máximo para lo que sería 120, y conecta con el neutro. El varitol va desde la salida del fusible hacia lo que sería el neutro. Esto para que cuando haya un alto voltaje el varitol entre en cortocircuito, y al momento del varitol entrar en cortocircuito corta lo que sería la corriente por el fusible, abre el fusible. Acá tenemos lo que sería un capacitor en la entrada antes de la ferrita, antes del transformador de ferrita, que se utiliza para lo que sería compensar la pérdida de voltaje por vía del cable. Esta ferrita lo que hace es compensar la pérdida de amperios o de voltaje que se perdería por el cable, para mantener un voltaje más estable. Utiliza lo que sería una mica, un capacitor de 0,1 picofarad hacia lo que sería la entrada y otro a la salida, permitiendo mejor filtraje de la corriente para la corriente parásita que producen lo que serían los generadores o los inversores. Acá tenemos el puente rectificador de diodo, que es donde se suministra el voltaje de AC. Se puede observar que luego que pasa por la línea fusible, después del fusible, la línea y el neutro pasan a través de la bobina, a través de lo que sería
la entrada. Aquí podemos observar estas pequeñas marcas que se hacen con estaño sobre la línea de tierra y sobre la entrada de AC. Esto es para cuando hay descarga eléctrica de la naturaleza, un rayo, como se le diga en su país. Esto permite que acá genere lo que sería la chispa que podría generar dentro del equipo para producir menos daño en el equipo. Acá cuando cruza el voltaje, como les dije, hacia el puente rectificador, acá por la entrada de AC, y luego es rectificado en DC. En DC es rectificado luego el voltaje para ir hacia lo que sería los capacitores, que en este caso los capacitores son de 330 a 450 volt, que en paralelo los dos serían 660 microfaradios a 225 volt. Estos capacitores siempre son de menos microfaradios, ya que necesitan menos carga para estabilizar nuestra fuente. Mientras menos microfaradios, sería más rápido la descarga de los capacitores y así permitiría el flujo de corriente más rápido hacia lo que sería el transformador, no dejando la fuente cargada al momento de apagar nuestro equipo o amplificador o cualquier equipo que utilice esta fuente conmutada. Acá podemos observar que el positivo del capacitor entra directo a la fuente. Entra directo a la fuente el positivo del capacitor. Y el negativo entra hacia lo que sería el MOSFET. El negativo del capacitor es el que entra por el MOSFET para ser switchado por lo que sería nuestro oscilador. Por lo que sería el surtidor del MOSFET, entra lo que sería el voltaje negativo y sale por lo que sería el drenador. Esto aquí, si podemos observar, si hiciéramos la función del oscilador, debería ser pasando corriente continua, o sea, corriente a alta velocidad. O sea, por aquí, por lo que sería la gate del transistor, entra una corriente a alta velocidad, muy alta frecuencia, unas 60.000 o 50.000 veces por segundo, para hacer oscilar nuestro transistor MOSFET y así hacer pequeños cortocircuitos entre el MOSFET, entre lo que sería el surtidor y el drenador del MOSFET, permitiendo así la oscilación de nuestro transistor hacia el transformador. Y esto permite que una vez ya oscilando, la fuente produzca el voltaje hacia el secundario. Acá, como les dije, que esta área es la área primaria, el autoacoplador que se encarga de estabilizar la fuente y lo que sería el voltaje de stand-by en algunos casos, para que nuestro equipo funcione a la perfección. Electrónica Sánchez Tutoriales, dale like y comparte con amigos y familiares. Como les dije, aquí en el secundario sale lo que sería el voltaje en AC, tanto en cualquiera de las dos fuentes, como en este caso, esta fuente conmutada se compone de dos secundarios, uno para lo que sería el voltaje de alta, que viene a través de este diodo de alta velocidad, hacia lo que serían los capacitores del voltaje de alta, que alimentan la área de la amplificación de este equipo. Así, como le dije, esta área de este secundario, por eso tiene un transformador más fuerte, unos capacitores de más microfaradios y de mayor voltaje, porque alimenta lo que sería el área del amplificador. En caso de los capacitores de entrada, son de menos microfaradios, como le dije, para que al momento de apagar se descargue más rápido. Esta pequeña fuente, la otra, es la que se encarga de manejar el voltaje de encendido del equipo. O sea, lo que serían los 12 voltios y los 5 voltios salen de la siguiente fuente. Como les dije, que esta fuente conmutada son fáciles de reparar, solamente hay que tratar de buscar los semiconductores adecuados. Muchas veces cuando estamos trabajando, lo que hacemos es que tiramos